varias ocasiones de este año nos estamos encontrando en este evento que para nosotros se denomina Caleidoscopio Miradas para la Ciudadanía. Este espacio ha sido un espacio que hemos venido construyendo desde el Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de Pereira en conjunto con las maestrías de Estudios Culturales y de Pedagogía y Desarrollo Humano de la misma universidad, con el fin de ir colocando a la conversación, a la discusión, al análisis, distintos temas de la ciudad y distintos aspectos que para todos nosotros pueden llegar a ser importantes en un momento determinado. Hoy tenemos con nosotros al doctor Germán Muñoz y le voy a dar la palabra al doctor Carlos Andrés para que nos presente al doctor Germán. Bienvenido, doctor Germán. Carlos tiene la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Tenemos el gusto y el placer de estar hoy con el maestro Germán. Él es en formación de base licenciado en Filosofía, tiene una maestría en Comunicación Total de Francia, es doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud y es uno de los expertos más importantes e influyentes, pienso yo, a nivel latinoamericano en lo correspondiente a los estudios en juventud. Entonces, para nosotros es muy grato contar con su presencia hoy, doctor Germán. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. ¿Sí? Hoy nos acompaña con su charla sobre ¿creen los niños hiperconectados, la generación I en la educación? Hiperconectados. Buenas noches a todos y todas. Y un gran placer de poder estar con ustedes y compartir. Muy amable por la invitación, Fabián, Carlos Andrés. Creo que el centro de atención de esta charla tendrá que ver con dos grandes asuntos que están en la pregunta que ven ustedes en la pantalla. Por un lado, el asunto de los niños hiperconectados o de la generación I, y por otro lado, de la relación de estos niños jóvenes con la educación. Desde hace tiempo, una de las líneas de investigación con las que he trabajado es la comunicación educativa. En la UTP he tenido el honor de acompañar esta línea pionera en el programa que lleva ese mismo nombre desde que se fundó en una especialización hasta el actual doctorado en educación. Pero también en la Universidad de Manizales, la línea llamada Comunicación Educación ha producido en el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud trabajos de investigación y una publicación que se tituló Los mundos de vida de niños, niñas y jóvenes en las pantallas. Entonces, la relación de los jóvenes y niños y jóvenes con los repertorios tecnológicos en la vida social contemporánea ha sido y continúa siendo un tema de creciente interés académico por las amplias y profundas afectaciones que desconocemos o que simplemente ponemos en sordina en la cotidianidad. La educación escolarizada no escapa a la influencia de esas nuevas tecnologías que yo prefiero llamar repertorios tecnológicos contemporáneos. Por esta razón creo que es muy valioso reflexionar acerca de la influencia y de las implicaciones que tiene la llamada generación de los hiperconectados, que sin duda
permanecen en una escuela del siglo XVII con maestros del siglo XIX y con dispositivos inteligentes del siglo XXI. Recientemente llegó a mis manos sin duda la paradoja juega hoy. Ya, ahí. Decía que recientemente llegó a mis manos el libro cuya carátula están ustedes viendo. Un libro de la psicóloga Jean Twenge que se llama iGen, la generación I, cuyo subtítulo, como ven ustedes, pues introduce un conjunto de elementos muy interesantes acerca de características esenciales de esta nueva generación. Traduciendo lo que dice el subtítulo, estamos hablando de por qué los niños hiperconectados de hoy están creciendo menos rebeldes, más tolerantes, menos felices y absolutamente no preparados para la edad adulta. Y en un subtítulo pequeñito dice, ¿y qué significa esto para nosotros? Se trata entonces de la generación de jóvenes que tiene en sus manos desde muy pequeños el iPhone, el iPod, el Wii, el videojuego. Se trata de aquellos que nacieron con Internet. Yo los llamo los hijos de Internet, que interactúan con ciberamigos frente a las pantallas y que han conocido la diversión, la religión, la sexualidad, la política y la educación pantallizadas. Para muchos es muy preocupante que no estén preparados para ser adultos, como dice parte del subtítulo del libro. Yo estoy mucho más preocupado porque son menos felices. Pero aunque la autora no trata claramente el tema que quisiera abordar un poco más en detalle, es decir, el asunto de la educación y en particular de la educación escolar, pues me parece importante centrarnos un poco más en este tema, es decir, en la relación de estos niños y jóvenes con el ámbito escolar en la medida en que pasan tanto tiempo de su vida pantallizados y no tablerizados como lo hicieron durante tanto tiempo, o enfrentados a los libros, es decir, pasaron de una cultura libresca a una cultura pantallizada, otros la llaman digital. Yo quisiera centrarme en tres preguntas. Estas que están en este momento en la pantalla. La primera, acerca de algunas características señaladas por la autora acerca de esta nueva generación. Sin duda no es la primera vez que se habla de la generación con esta terminología. Es decir, ha habido diversas denominaciones. Se ha hablado de la generación arroba, de la generación de la cultura digital, etcétera. Y pienso que llamarla la generación I, por estar conectados con estos dispositivos, básicamente de Apple,
Pues tiene unas características particulares, pero en segundo lugar, creo que es importante que entremos a mirar algo que, digamos, es más amplio que el planteamiento de los hiperconectados y que sería si ellos creen en algo, ¿en qué creen? ¿Tienen fe en algo? ¿Cómo construyen sus imaginarios de sociedad, de educación, de política, etcétera? Y por supuesto, la pregunta de cierre, que tendría que ver con el título mismo de la charla: si cree la Ai-jen en la educación. Voy a tomar algunas frases de Jane Twenge para hacernos una idea, a partir de una traducción libre, de lo que podrían ser características básicas de la generación de los hiperconectados. Lo primero que señala la autora es que tienen celulares inteligentes desde antes de los 10 años y que están siempre conectados a través de esos dispositivos inteligentes, siempre conectados a Internet. Esto despierta toda una polémica entre muchos educadores y padres de familia, por supuesto, y tal vez ese sea el caso de ustedes y a lo mejor eso les llamó la atención para venir a esta conversación. Yo tengo en este momento un nieto que va a cumplir 1 año y es una discusión permanente con mi hija a qué edad poner a mi nieto frente a las pantallas. Hasta el momento nunca ha estado en contacto con las pantallas. Digo nunca, es nunca. No conoce imágenes de pantallas, excepto las de su abuelo hablándole cuando está fuera de Bogotá a través del iPhone, saludándolo. Entonces conoce mi imagen pantallizada, pero no ve televisión, no tiene videojuegos. ¿Y hasta cuándo va a tenerlos? Esa es una discusión que me parece que podría ser una buena conversación con ustedes al final de esta sesión. ¿Cuándo estaría bien que tenga relación con las pantallas? ¿Cuándo debería recibir su primer celular? ¿Es bueno que vea televisión? ¿Es bueno que tenga dispositivos y tabletas? ¿Qué bondades tiene? ¿Y qué consecuencias el tenerlo expuesto cuántas horas al día? De modo que hay toda una discusión, pero la primera constatación de esta psicóloga es: en Estados Unidos, ya no solamente allá, pero en Estados Unidos, los niños tienen dispositivos inteligentes conectados a Internet antes de los 10 años, a veces desde muy temprano. Segundo, estos mismos niños de menos de 10 años que han estado conectados muy tempranamente a esos dispositivos, chequean su teléfono más de 80 veces al día, a lo largo de todas las horas del día, de mañana, de tarde y de noche. Lo cual vuelve a plantear una cuestión que puede ser de gran polémica en el mundo educativo. ¿Qué implicaciones tiene estar todo el tiempo dependiendo de que otro me llame, de que otro me mande un emoticón, de que haya una nueva imagen, de que permanentemente sea necesario pensar a través de los ojos? Ojo, me parece importante decirlo de esta manera. Pensar sensorialmente y estar permanentemente en una nueva dependencia de un dispositivo que implicaría un cambio en mi manera de ver, sentir, pensar, actuar.
Tercer elemento tomado del libro, y lo vuelvo a poner para tenerlo a la vista. Estos niños tienen, antes de los 15 años, ya no solo, bueno, no antes de los 10, pero algunos tal vez también, tienen cuenta en Instagram y son afectados emocionalmente, afectados por el número de visitas que reciben en su cuenta. Es decir, bueno, ustedes conocen Instagram, saben qué es Instagram, a lo mejor son afiliados a Instagram. Es un espacio de puras imágenes. La palabra y el valor de lo verbal prácticamente desaparecen. Es un espacio de pensamiento icónico, de relaciones con imágenes que son casi todas fotografías, de amigos y de lo que los amigos hacen y ven y les gusta, etcétera. Compran. Y en consecuencia, el que otros los vean, porque uno puede pedir permanentemente quién me está viendo, cuántos me han visitado y qué tan popular soy. En la idea de ser popular, de ser espectacular, de tener amigos que me ven, me perciben y me consideran valioso y me dan likes, es fundamental. Se convierte en parte de la vida de estos niños. No pueden vivir sin el reconocimiento y, digamos, la posibilidad de que otros me digan que me ven. ¿Qué significa eso? Por supuesto, cuando yo viví mi infancia no había internet, tampoco había televisión. Ya pueden ver lo prehistórico que soy. Y en consecuencia, pues no tenía necesidad de ningún reconocimiento más allá de los amigos que vivían al frente de mi casa en la misma cuadra. En cuarto lugar, estos niños no ven televisión, ven Netflix, que es otra cosa. Seguramente ustedes conocen y a lo mejor están también afiliados a Netflix. Pero es otro modo de ver narrativas hipercomplejas. Guarden esta expresión en su memoria. Narrativas hipercomplejas. Es decir, no se trata de cualquier tipo de historias. Pero además, ven Netflix, hablan por celular. Es decir, no hablan cara a cara, hablan por celular. Chatean hasta muy tarde con los amigos, con los pares. Hasta muy tarde es hasta la madrugada, ¿no? No estoy diciendo hasta las 10 o hasta las 11, es hasta la madrugada. Lo sé por mis estudiantes de universidad, que como les decía antes a los profesores con los que estaba reunido, llegan siempre ojerosos a clase. Llegan siempre sin sueño completo y yo les pregunto qué estaban haciendo y me dicen chateando, profe, hasta las 3 de la mañana. Pero además de chatear, ojo, porque estamos hablando de nuevas prácticas, ¿no? Nuevas formas de vida. Estamos hablando de Netflix, que ya no es televisión. Estamos hablando de hablar por celular, que no es hablar cara a cara. Estamos hablando de chatear. Y pues chatear es hola, hola, ¿qué haces? Nada, qué chimba, chao. Es chatear. Es decir, no se trata de discusiones argumentativas. No se trata de un pensamiento elaborado. Se trata de micronarrativas que tienen mínimo contenido argumentativo. Básicamente, microrelatos sin contenido. Pero eso también implica que hablan muy poco con la familia. Es decir, por estar chateando,
no hablan con los que se encuentran a su lado, básicamente los familiares. Esto quiere decir, y es mi traducción del texto de este libro, que los contactos con seres de carne y hueso no les atraen, o les atraen muy poco. Prefieren los contactos con seres virtuales, con imágenes, con seres que no son de carne y hueso, que no les pueden tocar, que no les pueden contradecir en una larga conversación. Son seres estos que están en las pantallas que podríamos llamar, aquí pues vendría todo el lado psicoanalítico, fantasmales. No son seres reales, plenamente reales. Son representaciones virtuales de seres reales. Quinto, tal vez por lo anterior, que estamos hablando de niños que desde muy temprana edad pasan cerca de 10 horas diarias pantallizados, cerca de 10 horas diarias, algunos más. En promedio en Colombia, en las mediciones que he leído, entre 5 y 7 horas diarias. Mucho más tiempo que el que pasan frente al profesor. Mucho más tiempo, obviamente, que el que pasan con los padres. Entonces, estos niños ya no consideran sus banderas, como de pronto en alguna época pudo suceder, no son sus banderas la libertad ni la rebeldía. ¿Por qué? Porque están conectados en su habitación, en un espacio, llamémoslo así, protegido, seguro, cerrado, rodeados de unos padres que consideran que eso está bien porque es un espacio protegido, seguro, y les parece que es mejor que no estén en la calle con seres de carne y hueso que pueden ser peligrosos, sino en su habitación. Esto define un nuevo tipo de cultura que también se ha venido llamando culture room, la cultura de la alcoba. Son niños de cultura de alcoba, no de cultura de calle, no de contacto con riesgos, con peligros, con posibilidades de que una eventual niña de carne y hueso les diga no. Es decir, el riesgo del encuentro con el otro de carne y hueso se elimina o se minimiza. ¿Qué consecuencias tiene vivir la mayor parte de su vida encerrados? Se llega hasta el punto extremo, existe en Japón y en países del Extremo Oriente, de la creación de una cultura que se llama los hikikomori. Y los hikikomori son niños ya mayores, grandes, que nunca vuelven a salir de su habitación. Nunca. Es decir, tienen en su habitación pantalla gigante de alta definición, conectada a alta velocidad, con ultrasonido, etcétera, con internet conectado a todas las televisiones del mundo, a todos los videos, películas, etcétera, del mundo. Y ya no quieren salir porque el mundo de las pantallas es mucho mejor que el mundo real. Tiene mejor definición, tiene mejor sonido que el mundo real. Y pues pueden a través de esas pantallas táctiles conectadas al entorno, digamos pantallas inteligentes, tener la posibilidad de conexión permanente con los restaurantes del barrio, con la diversión del barrio. Bueno, en Bogotá conocí un edificio inteligente que tenía esa misma estructura. Al entrar al apartamento, la llave
conecta una pantalla de muro completo que está enfrente de la puerta, y esa pantalla de muro completo yo la manejo como un Wii, es decir, como un dispositivo de videojuego con mi mano, sin interfaces, y a través del Wii yo puedo pedirle, porque me pregunta la pantalla: ¿quieres que te caliente el café? ¿Quieres pedir comida? ¿A qué restaurante? Y me cobra directamente, y desde la pantalla yo manejo el mundo entero. Estamos hablando entonces de la Culture Room, la cultura de la alcoba, en forma, digamos, de alta definición y de permanente acompañamiento, mejor, mucho mejor que salir a la calle. Porque aventurar en la calle se convierte y se ha convertido en nuestras sociedades en peligroso. Y los padres de familia lo dicen, lo aceptan, lo proponen de esa forma: no salgas a la calle, no vayas a la esquina, te puede pasar algo. El mundo real no es un mundo confiable, hay terroristas. No, es necesario encerrarse, vivir en algo que podríamos llamar el miedo ambiente. Y en consecuencia, pues el lugar más lejano al cual pueden ir es los centros comerciales. Y las vitrinas son pantallas grandes. Entonces, ir a los centros comerciales a mirar vitrinas y a mirar gente, pero no a entrar en contacto real, se convierte en un sucedáneo grande de estos iGen, generación hiperconectada. Consecuencia de lo anterior: crecen más lento, pero pasan velozmente por esa etapa de la vida llamada adolescencia. Realmente no tienen adolescencia. Pasan directamente de ser niños hiperconectados a jóvenes adultos o adultos jóvenes que ya viven, digamos, en un mundo en el cual desde muy pequeñitos la hiperconexión los puso en relación con un mundo virtualizado. Otra consecuencia es que al vivir conectados a las pantallas, aunque tengan filtros que los padres les ponen, conocieron el porno precozmente. Lo conocieron, lo han conocido. Se buscan la forma ingeniosa de poder saltarse la prohibición paterna y conocen el porno. Lo cual implica una experiencia con el cuerpo, con la sexualidad, con las relaciones amorosas, que no necesariamente, como en el porno se plantea, implica explorarlas en vivo. ¿Para qué si las ven todas en pantalla? Son, digamos, eróticamente pantallizados. La exploración directa no es consecuencia inmediata de vivir relaciones de porno. Digamos que en la pantalla lo feo puede ser más feo que lo feo, lo bello puede ser más bello que lo bello. Es como el jabón Fab, más blanco que lo blanco. Todo es excesivo. Y el porno también. En el porno tienen un contacto con un cuerpo que es más cuerpo que el cuerpo. Sin embargo, sus rituales de paso no son los mismos que los de generaciones anteriores.
la nuestra, quiero decir, nuestros rituales de paso. Deberíamos hablar de nuestros rituales de paso. ¿Cuáles fueron? Yo recuerdo, manejar el auto fue un ritual de paso. Aprender y que me soltaran el carro, y bueno, tal cual la tica dañada, algo por el estilo, pero fue un ritual de paso. Como lo fue también probar el alcohol, salir a fiesta solo, tener la llave de la casa, tener novias. Cuando estos chicos hiperconectados viven en el mundo de la pantalla, estos rituales ya pierden sentido. Y tendríamos que preguntar cuáles son hoy los rituales de paso de quienes viven pantallizados. En todo caso, las citas románticas están perdiendo el atractivo. La primera cita sexual, según la autora, en Estados Unidos, viene a ocurrir hacia los 16 años. ¿Eso qué implica? Que el sexo ya no es prioridad. Ya no es prioridad. Estaba oyendo hoy una entrevista a una chica atractiva, joven, hablábamos ahora de las chicas web, que ofrecen sexo virtual sin sexo, ¿cierto? Es decir, es solo míreme, pero no más. Al ser todo pantalla, al ser todo visual, al ser todo espectáculo, el sexo real pierde atractivo. ¿Cómo lo es tener novias, como lo dije antes? Se tienen amigas o amigos con los cuales se chatea. De pronto ocurren escenas con un cierto morbo, no sé, pero no pasa de eso según la autora. Igualmente, pierden interés en el trabajo. Pues no pierden interés en el dinero, pero sí en el trabajo. La idea de yo sí quiero tener plata, pero trabajar no. Dije antes que crecen más lento. Esto traducido se diría de la siguiente forma en términos de la autora. Ojo que ella ha tenido sondeos con cerca de 11 millones de chicos en Estados Unidos. No estamos hablando de pequeñas muestras, de bases de datos gigantescas. Traduzco lo de crecen lento. Los de 18 actúan como los de 15. Los de 13 actúan como si tuvieran 10. Y sería interesante ver en qué se hace visible este tipo de características. En que son vulnerables, muy vulnerables en lo emocional. Son frágiles emocionalmente. Pues yo diría que nunca han sido fuertes porque como no han tenido contacto directo con otros que les den una cachetada o que les digan no, sino que han estado en relación solo con seres virtuales que les dan placer y punto. Entonces son proclives por la misma fragilidad, proclives a la depresión y al suicidio. De hecho, en Estados Unidos las tasas de suicidio en menores de 15 años se han triplicado y en Colombia, por lo que he leído en las 2-3 últimas semanas, también. Tal vez de ese tema no se hablaba, pero hoy, hablando en la universidad del tema, me doy cuenta que ahora ya no se puede ocultar. No es solo intentos de suicidio, sino suicidios. Y depresión, tasas altas de depresión.
Digamos que de lo que estamos hablando es de seres hiperconectados, pero al mismo tiempo incomunicados. Al mismo tiempo. Y esta incomunicación produce una enfermedad de la que no se habla porque ni siquiera está repertoriada en los manuales de depresión mental, que se llama soledad. Y es una enfermedad grave. Debería ser parte de los repertorios de salud pública, pero no se ha entendido como tal. Viven solos, con apariencia de vivir acompañados. Digámoslo al revés, viven en contacto, pero solos, en contacto visual. Sin embargo, la apariencia que dan es de vivir en un cómodo ocio. Si hiciera yo una traducción de ese cómodo ocio, como lo propone la autora, yo lo diría mucho más brutalmente que son parásitos con permiso. Es decir, no hacen nada, tienen permiso para no hacer nada, ni consumen ni producen durante muchos años de su vida. Yo recuerdo que cuando era yo pequeño, yo tenía que hacer oficios en la casa. No me podía librar de los oficios de la casa, pero parecería ser que el único oficio que estos tienen es chatear o estar conectados. Aunque no parezca, esa actitud es una actitud que tiene consecuencias. Gastan cerca de 10 horas diarias abusando de las pantallas en las redes sociales y eso no les produce satisfacción, no les produce felicidad. Acuérdense que en la carátula del libro, una de las, digamos, características, está ahí marcada, es que no son felices. También porque, pues es obvio, pues hacen menos deporte. Hacen menos deporte. Ven mucho deporte, pero no lo hacen. Y en proporción al tiempo que viven conectados, tienen más problemas mentales. Es directa la proporcionalidad entre más problemas mentales según el tiempo que pasan conectados. No es menos grave, pero hay que decirlo, vivir hiperconectados produce obesidad e insomnio. Cuando sus padres o sus maestros quieren ponerles límite al uso de los dispositivos, rehúsan. Es decir, tienen demasiado, llamémoslo así, afecto por los dispositivos. Métase con lo que quiera, pero no me apague el celular, no me prohíba no chatear. Hay un afecto inmenso porque es parte de una formación desde muy pequeños. Tampoco los lleva el estar tan cercanos a las pantallas, no los lleva a desarrollar habilidades de lectura y escritura. Yo diría que se han perdido mucho. Leer libros enteros, cuando yo lo hago en clase con mis estudiantes y les digo, vamos a leer un libro. Uy, profe, pero ¿cómo se le ocurre ponernos a leer un libro? Pónganos a leer una página o media página, pero un libro, ¿qué es eso? Es una exageración. Y por lo tanto, escribir una página, pues es un martirio, una tortura. Por lo mismo que decía antes, su concepción de la lógica no es argumentativa,
sino narrativa de microrelatos. Por otro lado, tal vez el vivir tan pantallizados, como tan quietos, como tan meditabundos, como tan budistas, pura contemplación, les produce altos niveles de tolerancia. Son tolerantes, tal vez más que nosotros, en asuntos de raza y género, por ejemplo. Pero al mismo tiempo no toleran la frustración, están acostumbrados a la inmediatez, a la multitarea en simultánea, sin profundizar en algo. Yo recuerdo a mi hija cuando era chiquita. Ella llegaba del colegio, prendía la tele, en esa época se veía tele, había telenovelas, prendía la tele, se conectaba a los audífonos para oír música al mismo tiempo y se ponía a hacer las tareas en internet, en el computador, al mismo tiempo. Tele, música y tareas en el computador. Y a la inversa de Carvajal, todo lo hacía bien. Todo lo hacía bien. Es decir, nunca perdió una materia. Se conocía todas las telenovelas y me podía dar razón de lo que estaba pasando. Tenía muy clara la música que le gustaba. Es decir, estaba en 3 escenarios simultáneos, mientras yo, pues no, nunca pude estar en 2. En que creo que en síntesis, estos niños de la iGen, de la generación hiperconectada, han pasado la mayor parte de su vida con un celular de última generación en la mano o en el bolsillo, han perdido contacto con situaciones complejas de la vida real, no saben hacerse cargo de sí mismos, se sienten anónimos, esto me preocupa bastante, se sienten anónimos detrás de una pantalla, por eso pueden decir lo que les parezca, muchas veces, pues calumniosamente, etcétera. No saben cuáles son esos límites de decir o no decir, no distinguen la esfera pública de la privada, ni las consecuencias de decir algo que pueda tener consecuencia para los demás. Siento que por eso no saben distinguir esto que se está llamando hoy la posverdad, la mentira de los medios. No saben distinguir la mentira de los medios. Y eso me parece grave, porque los medios hoy mienten siempre deliberadamente, siempre. Y estos niños que están conectados a la web, a las pantallas, ya no tienen una clara diferencia entre mentir anónimamente o poner la cara frente a lo que se dice. El aprendizaje ético que están recibiendo me parece muy conflictivo, muy conflictivo. Razón por la cual en esta sociedad la mentira se volvió en parte de un juego del cual nadie sufre consecuencias. Los políticos mienten, los magistrados mienten, los comerciantes mienten, todos mienten y no pasa nada. No tiene consecuencias. Vivir pantallizado invita a vivir anónimamente frente a los demás. Anónimamente. Ahora, yo paso al punto siguiente, a la segunda pregunta, porque quedarnos solo en la primera, pues bueno, es más bien invitarlos a que ustedes miren el libro entero. Pero gracias. La segunda pregunta tendría que entonces hacerse cargo de algo que es más amplio, sería estos
prosumidores mediáticos creen en algo. ¿En qué creen? Porque realmente viven conectados a un universo en el cual nada es sólido, ¿no? Como las imágenes. Cuando yo le pregunto a mi sobrino, ¿qué hizo el domingo? Me dice, nada, estuve chateando. Y es verdad, nada. Entonces, yo siento que la lectura de este libro y de esta autora, después de haberla leído, me deja una gran insatisfacción porque yo encuentro en el libro una descripción superficial de los fenómenos. Es decir, me describe todo este conjunto de comportamientos que yo acabo de enumerar, pero no me permite comprender qué significado tiene todo eso, a qué apunta. Si yo le creo a esa información y a esos datos, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo interpretarlo? A mí me parece que el tomar en serio a estos jóvenes de la nueva generación de los hiperconectados implica pensar en que ellos son informantes privilegiados porque viven en ese mundo, todo el tiempo sumergidos en ese mundo, son informantes privilegiados de una sociedad que está cambiando y que ellos la ven mejor que nosotros porque entraron a ese mundo desde su nacimiento. Nosotros no. En todo caso es mi experiencia, ¿no? Yo no soy un nativo digital, ellos lo son. Si queremos hablar de nativos digitales. De hecho, en mi infancia yo no tuve televisión porque no había televisión. Y por supuesto, pues tampoco tuve en mi infancia internet, porque menos había internet. No viví pantallizado. Pero los que sí nacieron pantallizados, los que sí nacieron conectados y todavía más los que nacieron hiperconectados, ven el mundo de manera diferente. Han entrado en un mundo y en la vida pública con reglas de un mundo muy distinto al que vivieron las generaciones anteriores, que hoy nos perdemos entre la nostalgia de lo que ya pasó y la desesperación por no tener los mapas acerca de lo que está sucediendo, que son las discusiones con mi hija acerca del nieto. Es decir, ¿ustedes cómo van a educar a su nieto, a su hijo? ¿Lo van a conectar o no lo van a conectar? Ay, pero es que si no lo conectamos en el colegio, lo van a bulimiar, le van a hacer la vida imposible porque él no va a tener ni idea del mundo en el que sus compañeros viven. Los jóvenes hoy tienen que construir los mapas para el mundo al que se enfrentan sin las verdades de los adultos, porque no les sirven. Recuerdo discusiones con mi hija. Papá, ¿me puedes explicar tal cosa? Claro, venga, hablamos. Yo, filósofo, 3 horas hablándole del tema y ella, aburrida, escuchándome, y después me dice, gracias, no me sirve lo que me dijiste. No se trata de rebeldía por la edad. No se trata de negar los saberes de los mayores, sino que esos saberes no sirven para darle respuestas a sus preguntas, a lo local, a la incertidumbre, a la precariedad, a la vulnerabilidad, a las políticas neoliberales. Y de hecho, el no tener respuestas adecuadas para muchas preguntas, pues hace que estos niños y jóvenes tengan que ir a buscarlas en las pantallas. Pero como no existe una única forma de ser joven, pues no podemos hablar de una juventud en singular y de una única respuesta a las preguntas de la juventud. ¿Cuál juventud? De acuerdo con el lugar
que cada uno ocupa en el espacio social, es decir, de acuerdo al género, a sus capitales simbólicos, a sus maneras de enfrentar el mundo en el que viven, a todas las diferencias por las que están atravesados, ellos pueden hablar en singular de las formas de enfrentar los problemas, y ese singular tiene que ver con sus consumos. Digamos que es importante decir que dime qué consumes y te diré cómo piensas, cómo sientes y cómo enfrentas los problemas. Y por supuesto, el consumo es diferenciado. También depende del acceso. La gran marca que define la generación actual de jóvenes tiene que ver con unas características que se podrían sintetizar en estas grandes afirmaciones, que son incertidumbre, precariedad y desencanto. Han tenido, para enfrentar esas características de la época, porque son características de la época, han tenido que aprender a ser elásticos, a inventar respuestas, a entender que no existe un único modelo de familia, que la política se redefine todos los días, que no es creíble, que la escuela ya no es un trampolín para el ascenso social, que el trabajo es solamente instrumental, que no hay salidas perfectas para la angustia, para pasar a la vida adulta, para vivir con libertad en medio de todas las limitaciones y complicaciones. Es decir, vivir en la incertidumbre, en la precariedad, en el sinsentido muchas veces, es un aprendizaje duro que nosotros no entendemos suficientemente, pero quienes viven pantallizados lo están aprendiendo a diario, porque todo lo que aparece en las pantallas los deja con más y más preguntas, angustias, dificultades que respuestas. En los sectores populares, sobre todo, la mayoría de los jóvenes se sienten perdidos frente a las demandas de sus derechos frente al Estado. Perdidos. Lo digo por mis estudiantes de Universidad Distrital, por ejemplo, en Bogotá. No entienden porque no pueden entender que sean sujetos de derechos. Porque para ellos no hay trabajo, porque ellos aprendieron que la explotación es normal, porque ellos saben que no pueden reclamar, aunque reclamen no van a tener respuesta. Han asumido que nadie los representa, que es imposible hacer algo a través del sistema de partidos, que no pueden transformar el mundo y en consecuencia se retiran. El aprendizaje fuerte y duro y difícil que han hecho muchos jóvenes de sectores populares es que no son ciudadanos, que para ellos no hay condiciones de igualdad, que no poseen los mismos derechos, que no saben pelear por sus derechos, tampoco saben cómo fue pelear por los derechos en el pasado. Ven el futuro como volátil, azaroso, impredecible, les produce temor y angustia, aunque a veces tienen manifestaciones de esperanza, cuando dicen no todo está dicho, no todo está perdido. Entonces, vuelve la pregunta, ¿en qué creen? ¿Qué esperan? ¿Es que son apáticos? Y no son apáticos, pero
viven el instante, participan en la vida de maneras ingeniosas para responder a lo pequeño, inmediato, a lo que pueden responder. Por esa razón, pienso yo, leyendo 2 acontecimientos que ocurrieron en los 2 meses anteriores en Colombia, 2 acontecimientos que algunos vivieron más intensamente que otros. Uno, la visita de Francisco, que fue como una bocanada de aire. Vino Francisco y muchos jóvenes estuvieron ahí, algunos a través de las pantallas, pero los que pudieron ir a verlo, sentirlo, cantarle, lo hicieron. Yo en Bogotá lo sentí así. Francisco, un viejo bonachón, amante del fútbol, convence a los jóvenes. Tiene algo que decirles. Pero se fue. Si hubiera quedado, hubiera sido fantástico, pero se fue. Y segundo acontecimiento, Colombia clasificó al Mundial. Y todos de amarillo. Y todos llorando y sufriendo y gozando. Con Falcao. Y yo llegué a la conclusión, igual, que lo único en lo que creen los jóvenes es en el fútbol. En Francisco cuando pasa por aquí, pero algo que no pasa es el fútbol. El fútbol es de todos los días y de todas las semanas. Y que Falcao hizo el gol, o que se cayó, que le dolió, lo que sea, todo es importante, pues es lo único en lo que creen. En lo que pueden creer que está ahí para poder pensar la vida cotidiana. Entonces, instituciones como la familia, la escuela, el trabajo, están siendo redefinidas y la política también. En el caso de la familia, estamos hablando de formas de vida familiar, ya no de la familia patriarcal. De esas formas de vida familiar se espera que sean un poquito más abiertas, menos restrictivas, más plurales, ¿no? Ya no es la idea de la familia como refugio, sino como lugar de afectos. La escuela está siendo redefinida. Se entiende que ya no es el lugar de la movilidad ascendente, que los saberes que produce la escuela no son los únicos verdaderos, que la matriz logocéntrica se ha desplazado por efecto, entre otras cosas, de las pantallas y de esta lógica de la cultura digital, que es una escuela hecha para formar consumidores, no convoca, no seduce, no desarrolla capacidades para el ejercicio de la ciudadanía, más bien polariza, fragmenta, separa a los estudiantes por clases sociales, porque hay escuelas de primera, de segunda, de tercera, forma en la desigualdad, no responde a las expectativas. Sin embargo, siguen yendo a la escuela porque el cuento de que la escuela ayuda a salir adelante es un cuento incontrovertido. Algo como el trabajo también se está reformulando sobre la idea del sacrificio para un mejor mañana, que ya los jóvenes sienten que no opera plenamente. Y en consecuencia, sin ser una prioridad, sigue siendo necesario trabajar para sobrevivir. Es problemático porque es inestable, es precario, pero es necesario dentro de la idea de que sin camello no hay consumo, es decir, no hay paraíso. Pero el no más rotundo de estos jóvenes pantallizados, de estas nuevas generaciones hiperconectadas, es decir, si la idea es no a las instituciones tradicionales en la forma en que existieron,
pero el no más rotundo es con relación a la política partidista de representación en la forma en que la hemos conocido. Se declaran apolíticos, cuestionan las formas de concebir la política, más bien repudian a los políticos y sus prácticas, más bien repudian a todo el sistema político. Y esta condena colectiva pues habla de otras maneras de concebirla, de fundar otros modos, otras reglas de participación en el espacio público. Aquí, digamos que se está jugando en este momento el riesgo de definir un futuro en el cual los sectores populares salgan de su condición vulnerable y precaria y sean capaces de poder construir proyectos de país, proyectos de sociedad. Yo me quedaría, digamos, en esta lectura de en qué creen, con grandes trazos, en qué creen, en qué pueden creer, que me parece que en este momento nos toca seriamente, porque la idea de creer en algo sólido, permanente, cuando no pueden creer ni en los magistrados, cuando no pueden creer en tantos pederastas, cuando no pueden creer en tantas, digamos, formas de sociedad que se están desmoronando, entonces la pregunta de en qué creen y cómo pueden creer, creen en la tecnología, creen en sus formas de acción colectiva, creen en eso que les han dicho en la teología de la prosperidad, que es la energía del universo, que conspira para que uno sea mejor. Creen en Osho Coelho. Pero no pueden creer en todo lo que les han dicho que crean, porque como han estado tanto tiempo expuestos a los medios, a las pantallas, a los falsos noticieros, a tantas cosas que pasan en las pantallas que simplemente son diversión sin contenido, sin sentido, tendríamos que llegar al punto 3 o última pregunta que estaba ahí planteada. Dado que estos... Gracias. Dado que estos hijos de Internet han vivido el no futuro como consigna, como imaginario, como fondo, telón de fondo de sus vidas, recuerden que esto es de 1984 y que la idea que hay ahí es: ¿será muerte vivir tanto? Pero igual que esa, tendríamos que pensar en otras imágenes que son contemporáneas de ellos desde los años 80, como esta de No nacimos pa' semilla, que es una especie de verdad instalada en niños y jóvenes que leyeron todos, casi que aprendieron a leer, este libro como fuente de conocimiento acerca del futuro. O como esta investigación de Parra Sandoval, Etnografía Escolar, Atlántida, recuerden ustedes, que produce como título Ausencia de futuro. Digamos que la idea de futuro en Colombia y en América Latina, en este investigador mexicano, es una idea de no futuro. Niños y jóvenes desde la última década del siglo pasado aprendieron el vacío social, el debilitamiento de lo social. Aprendieron que la única fuerza con la que pueden contar es la propia, que el esfuerzo perdura mientras persiste esa energía, pero que futuro, proyecto de país, proyecto de sociedad, vida colectiva construida entre todos, no hay. Y lo estamos viendo en este momento después de los acuerdos de paz, muy fuerte, la eliminación sistemática de líderes sociales
y de aquellos que le apuestan a los acuerdos, no garantiza la vida, garantiza más bien la muerte. Es decir, que salimos de una guerra y no sabemos para dónde vamos. ¿No? Estas imágenes, pienso yo, que nos llevan entonces a la última de las preguntas. No me voy a quedar en estos. Dejémoslo ahí. Que sería la pregunta por ¿creen en la educación? Lo primero que me parece importante es señalar que el consumo mediático, tantas horas de consumo mediático, porque son consumidores de medios, a mí no me gusta la expresión millennial, pero son consumidores mediáticos, ha influenciado perversamente a esta generación, no me cabe duda. La cultura en la que han vivido es caleidoscópica y caótica y ha generado por parte de los adultos de generaciones anteriores un fuerte desconocimiento de lo que está viviendo en este momento esta nueva generación. Yo diría que la escuela que conocimos los adultos se cree viva, insiste en seguir igual, con una uniformidad asfixiante y con el convencimiento de que todos deben saber lo mismo, que es importante examinar, calificar, castigar, hacer perder el año, dictar clase, hablar de todo, con técnicas caducas e inoperantes que producen frustración excesiva, irritación, agresión, violencia, maltrato al más débil. Porque, no nos digamos mentiras, la escuela ha enseñado a matonear, a ser mediocres, a ignorar la realidad que está por fuera de los muros, a pensar sin cuestionarse, a aceptar pasivamente los autoritarismos, a relegar a los más creativos, a desestimar las mentes talentosas. Entonces, frente a eso, yo llevo más de 30 años como docente e investigador. Yo digo, ¿pueden creer en esa escuela estos niños que viven pantallizados? ¿Que pasan tantas horas frente a las pantallas? ¿Qué les puede interesar de esa educación escolarizada, autoritaria, etcétera? Tomo como referente otro psicólogo norteamericano, Larry Rosen, que lleva años estudiando las formas de interacción y aprendizaje de los hijos de esta generación. Y para Rosen es evidente que la brecha generacional entre padres e hijos de esta generación se ha profundizado mucho. Brecha generacional. Para los niños de la generación hiperconectada, los dispositivos tecnológicos que están omnipresentes, duermen con ellos encendidos, tal vez algunos de ustedes también, pero esta nueva generación duerme con los dispositivos encendidos. No son simples funcionalidades, son parte de sus vidas y en consecuencia parte fundamental de sus maneras de aprender. Es decir, su aparato neuronal, sus conexiones neuronales son diferentes a las nuestras. En muchas aulas, lo conocemos bien, se han instalado pantallas, tableros electrónicos y computadores, pero sin propósito pedagógico, porque nuestra generación es heredera de una cultura libresca y de una racionalidad ilustrada. Y nos preocupa y nos atemoriza la inteligencia emocional y sensible de los que nacieron conectados a las pantallas.
Parece cierta la desafección de los niños y de los jóvenes a esa escuela. No todas son así, obviamente, pero a esa escuela libresca sí. Probablemente los niños de la generación hiperconectada juegan en la casa con cierta libertad, usando el computador, los videojuegos, las televisiones hipercomplejas, Netflix, las redes sociales, pero cuando llegan al colegio se les obliga a aislarse de ese mundo de sensaciones. Se les decomisa el celular, digamos que se les decomisa el mundo que traen de afuera, déjenlo a la entrada. Y se produce una ruptura muy grande entre los dos entornos, el familiar, en donde tienen pantallas y acceso, y el escolar, en donde no. Es un divorcio que genera un aula convertida en un ambiente aburrido. Y si algo no acepta un niño hoy es aburrirse. Es lo peor que le puede pasar. La vida tiene que ser de algún modo divertida, porque el mundo en las pantallas es divertido todo el tiempo y se mueve demasiado y tiene colorcitos y tiene diversión. Pero la casa, a la vez, es un ambiente de soledad y de aislamiento frente a los supuestos riesgos de la calle, de la violencia ambiente, del acoso sexual. Y en esto puede haber muchas equivocaciones por parte de los padres de familia, porque el mayor riesgo en la vida de niños y jóvenes está en la falta de interacción con pares, de carne y hueso. Enfrentados, como lo pasan en solitario, a las pantallas, quedan a la merced de programadores y de anunciantes del mercado, de un universo de comerciantes de valores capitalistas totalmente acríticos. Pero los padres no ven eso, no vemos eso. Pensamos que si están viendo televisión, están bien, se salvaron. Insisto en un punto, la enfermedad del siglo se llama soledad, incomunicación. La generación de los hiperconectados padece esta enfermedad. Por eso, el mayor riesgo que padecen es no ser felices y no ser educados para la felicidad. Estamos creyendo equivocadamente que la escuela es una fábrica de titularidades y delegamos a las pantallas la construcción de espacios de humanidad, de interacción social, de vida buena y bella para todos. Y en eso nos equivocamos. Las pantallas son espacios para vender, para divertir, traducción, para pasar el tiempo sin hacer nada. Y creo que ahí está el fondo de la reflexión que creo que es necesario complementar al libro de Jane Twenge. Gracias, y si quieren conversar, conversemos. Muchas gracias al doctor Germán. Creo que merece por lo menos un aplauso en esta presentación. Como él ha propuesto, pues si hay alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos conversado, lo que él ha conversado en este rato, tenemos un corto tiempo para hacerlo, de tal manera que bienvenidas pues las preguntas. Doctor, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. ¿De pronto hay algún estudio o se ha indagado sobre cuáles son esos hilos invisibles o esos exosistemas con unas intenciones que están aprovechando para mandar mensajes, para manipular a estos adolescentes y jóvenes? Hablo puntualmente, por ejemplo, de un programa llamado Anime, que están muy conectados. Tengo entendido que tiene unas personificaciones,
interpretan unos personajes, interactúan online con otros personajes de otras partes del mundo, o juegos como, sí, los juegos online, o de pronto programas como de competencia, no sé, si haya algo ahí de fondo o es coincidencia. Bueno, hay un estudiante de doctorado al que yo le dirigí la tesis, el profesor Alexis Rodríguez en la Universidad Distrital, quien trabajó el tema de la literatura infantil a través de estas redes y de este mundo virtual. Y efectivamente identificó muchísimas fuentes de trabajo en el campo que a él le interesaba, que es el de la literatura infantil y juvenil. Y principalmente fuentes de videojuegos. Ahora, para nosotros estos mundos son bastante desconocidos. Digamos que quienes son muy, llamémoslo así, fanáticos de los videojuegos, indudablemente viven experiencias que son extraordinarias, porque no es lo mismo leer la Divina Comedia, el clásico, que jugar Infernos. Tal vez algunos de ustedes conozcan Infernos, que es la versión videojuego de altísima calidad del mismo Goethe, del mismo relato, pero ya no exclusivamente verbal, sino audiovisual de alta generación con todos los componentes del universo virtual. Entonces, acercarse a ese tipo de elaboraciones para nosotros sería muy importante. Como sucede con toda la literatura de Harry Potter, de la señora Rowling, que tiene su propia página web en donde hay videojuegos y millones de actividades que para los niños son fascinantes, porque además de ser fanáticos de la lectura de la saga, entran a un universo en el cual están conectados. Yo diría lo mismo en relación con otras fuentes, como las musicales. Es decir, para niños y jóvenes, primero y por encima de todo, la música. Se podría decir que viven dentro de la música y que de las 10 horas diarias que andan conectados, más de la mitad oyen música o ven música, que hay música para ser vista. Y entonces la música, los videojuegos, la relación con todo el cine, toda la televisión, toda la literatura que está almacenada en la web, nosotros la conocemos muy poco porque no la exploramos. Y no se trata de una escuela paralela, se trata de un mundo lúdico, teatral, divertido. Pero aprender divertido e incluso aprender en medio de espacios frívolos es otra escuela. Yo diría en este momento que mi aprendizaje más cercano actualmente es aprender en los territorios, aprender en las experiencias, salir del aula y no solamente quedarse en las pantallas. Doctor Germán, muchas gracias por la ponencia. Pues se supone que esos espacios son para que confrontemos ideas. Lo que pasa es que tengo, digamos, como unas inquietudes generales que las quiero como sintetizar. Lo primero que noté fue que, es decir, me queda la inquietud de si los jóvenes hoy en día son menos felices, porque cada época tendrá también sus menos felices. El doctor Ezequiel Martínez Estrada, un experto en el Renacimiento, decía en uno de sus textos que en el Renacimiento, en la época de Descartes, Pascal, Montaigne, todo el mundo decía mentiras y que todos eran infelices. Entonces, no sé, ahí me genera esa inquietud por esa cuestión de la felicidad. Lo segundo es que no sé si mi impresión, usted empezó hablando del libro de la investigadora, en Estados Unidos, que nos decía que era una muestra de 11 millones de jóvenes, y luego vi las imágenes de
acerca del no futuro, la última imagen que era un chico encima de un bus, un estudio de México, pero también me queda la inquietud ahí porque habría que distinguir qué tipos de jóvenes, no todos están hiperconectados, es decir, no es lo mismo un estrato 1 que un estrato 4 que todo el tiempo tiene su iPhone y su celular. O sea, con todo respeto, o sea, pensaría que habría que matizar qué tipos de jóvenes en el caso de Colombia. Y lo otro, pues porque, repito, me dejó muchas inquietudes, pero solamente quiero decirle estas tres en una sola, es que también se ven muchos jóvenes que, al contrario digamos, de lo que usted llega a afirmar, yo los veo muy involucrados en la política. Uno ya ve jóvenes de 17 metidos en el tema de la política, en las redes sociales, que quieren cambiar este mundo político, concejales muy jóvenes que antes no se veían. Entonces, digamos, yo tengo como una lectura un poco distinta frente a lo que me planteo. Qué pena no dejarle responder todavía a Germán. Lo que pasa es que estamos con la transmisión por la radio de la universidad, entonces tenemos que cortar allí. Entonces quiero agradecerles a las personas que nos siguieron a través de la radio de la universidad, a las personas que desde distintos lugares nos manifestaron que estuvieron pendientes de esta conferencia, de distintas partes del país y de otros países que estuvieron aquí escuchándonos. Les agradecemos al Banco de la República que siempre nos acoge en esta casa, y queremos invitarlos para dentro de 15 días, el jueves 16, que vamos a tener con nosotros a Catherine Walsh, que es tal vez la persona más conocedora de lo que significan los estudios culturales latinoamericanos, pero además también ha trabajado la perspectiva de educación, y vamos a conversar un poco sobre educación intercultural. Entonces los invitamos también a todos los que nos escucharon, nos siguieron, para que dentro de el 15 días, el 16, jueves a las 6:30 de la tarde, nos encontremos aquí o a través de la radio para seguir en estas conferencias de Caleidoscopio, Miradas para la Ciudadanía. Muchísimas gracias y buenas noches para todos los que nos siguieron. Bueno, vuelvo a tus preguntas. Muy breve, porque cada una de ellas es un universo grande sobre el cual podríamos hablar largo, pero agradezco mucho las opiniones de, digamos, todas las formas diferentes de pensamiento. Lo primero, efectivamente cada época tuvo sus felices y sus infelices. En este caso, pensar en que vivir demasiado la conectividad, digamos, la inmersión en los mundos virtuales puede llevar a no felicidad, es algo que tendríamos que confrontar. Como dije en algún momento, yo siento que la investigación de la investigadora norteamericana no lleva a una interpretación completa, es más bien a una descripción de una serie de conductas que es necesario interpretar, y para eso se necesita un aparato conceptual. Y ese aparato tendría que empezar por preguntarse cómo entender la felicidad hoy, en el mundo actual, y cómo entender la posible felicidad o infelicidad de niños que viven 10 horas diarias conectados. Tal vez en la subjetividad de esos niños haya felicidad. Pero al mismo tiempo uno empieza a preguntarse, y yo no le doy la razón completa a la autora, pero sí me parece muy interesante traer a colación sus conclusiones. No le doy completamente la razón, pero pienso que la soledad en la que viven estos niños y jóvenes, ¿no? Viven conectados pero solitarios, sí produce infelicidad. Al menos la depresión y los intentos de suicidio, que están creciendo en esta forma de la que hice mención, me llevan a pensar que sí hay en este momento algo de qué preocuparse. Segundo, es verdad que la conectividad no es igual para todas las clases sociales, y que efectivamente los que están hiperconectados son los que tienen acceso a los dispositivos y al tiempo pagado en Internet, y esos no son todos, está claro. Y que en Colombia en este momento la conectividad está llegando a cifras del 70%, lo cual es muy alto en América Latina, pero no son todos, no son todos. Sin embargo, yo pienso, hablando de los chicos, jóvenes, de los más chiquitos, de la Universidad Distrital, que son estratos 1 y 2, que ellos prefieren gastarse diariamente
los 5.000 pesitos que llevan en el bolsillo, en minutos y en videojuegos, que ni siquiera comer. Para ellos es prioridad absoluta tener minutos y irse al café internet a videojuegos. Juegan fútbol, pero no fútbol con balón, sino fútbol virtual. Yo siento que, aunque hay consumidores de primera, de segunda y de tercera, en términos de acceso, todos en este momento buscan la conectividad y tienen algún tipo de conectividad. Y esa tendencia es una tendencia creciente. Para llegar en Colombia a cerca del 70% de conexión, pues eso ya es en muy pocos años. En 15 años hemos llegado allá. Y en tercer lugar, estoy de acuerdo, no tengo ninguna duda, en que hay grupos y colectivos de jóvenes que son activistas en la red. Muchos. Por lo menos de los que yo frecuento en universidades públicas. Muchos. Al mismo tiempo, pienso que esta realidad paralela de estos niños que viven conectados, pero no necesariamente con un pensamiento crítico, sino que ven, oyen, leen, se informan, pero no controvierten, pero no debaten, pero no van más allá de poner memes. Ahí hay un asunto preocupante, es decir, cómo entender la acción política sin política, es decir, sin acciones transformadoras en un entorno más abierto, que no sea el de colgar memes. Yo veo que cuelgan memes todo el tiempo. ¿Y qué pasa con eso? Incluso hay amigos míos, profesores, a los que yo llamo el rey de los memes. Pero, ¿qué mueve eso? ¿Qué cambia eso? ¿Hasta dónde produce algo? Siento que produce muy poco. Y ustedes recuerden la ola verde que hubo en una de las campañas políticas anteriores, pero el día que había que salir a votar se quedaron chateando. Y no pasó nada. Creo que la acción política en la web es necesario, pues, tratar de ir al fondo para comprender qué produce, qué ha producido, qué podría producir. Ahora sí, buenas noches, profesor. Yo tenía una pregunta desde esta tarde. Bueno, una pregunta más que una pregunta, es como un comentario. A título personal, a mí siempre que se habla de los jóvenes o de los niños o de la infancia, me da la impresión que este tipo de cosas hablan más de los adultos que de los niños o de los jóvenes en sí mismos. De hecho, pues sobre todo por la imposibilidad que hay de hablar desde el punto de vista de ellos, porque es imposible, y de ahí las diferentes formas de interpretación que puede haber. Pero también, y eso a veces nos lleva a una posición que es siempre mirar las generaciones de jóvenes o de los niños como una falta, ¿no? Entonces algunos son infelices, no tienen acción política, son carentes de ciudadanía, de ese tipo de cosas. Ese tipo de asuntos pasa en todos los niveles, por ejemplo en la política, ¿no? En la política pasa lo mismo. Nosotros seguimos evaluando el Estado colombiano con las formas europeas del Estado, de la política que hemos heredado de la modernidad, por ejemplo. Y a veces entonces me preguntaba, ¿y no será también que podemos pensar el otro lado? Así nos resulta a veces irritante y sobre todo ética y políticamente muy cuestionable. Pongo un ejemplo. Está bien que los memes o la forma en que ellos se manifiestan su inconformidad y demás no produzcan efectivamente nada, como el caso de la ola verde o del proceso de paz cuando salieron a marchar en este tipo de cosas. Pero vuelvo y digo, eso dice más de la estructura política nuestra vieja, que es incapaz de interpretar este tipo de acciones, porque interpreta la acción de los movimientos sociales de la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, ¿sí? Y la otra alusión que usted hacía, que me parecía muy interesante, cuando decía que son carentes no se sienten sujetos de derechos, no se sienten ciudadanos, o sea que son libres.
¿sí? No en el sentido, no en el sentido del liberalismo moderno, sino en el sentido anarquista, si se quiere, para decirlo aquí. Y eso es una posibilidad, digamos, también, ¿no? Es una posibilidad de... A veces siento que cuando los estudiantes de las universidades públicas que no tienen dinero, pero ellos son una particularidad porque están jugando como al juego que nos heredaron nuestros padres, así no sea el juego que nosotros queramos jugar, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a la idea de que eso dice más de nosotros que de ellos. La tercera cuestión era la infelicidad, ¿no? Y la profunda insatisfacción y la soledad que les produce el mundo, pero es el mundo que produjimos para ellos. ¿Sí? Yo estaba leyendo hace poco la moda que hay en Europa que se llama el bug chasing, ¿no? Que es jugar a cazar el bicho, que es chicos que tienen relaciones sexuales sin protección para ver si alguien se pilla VIH, y con los retrovirales que tienen una duración de 48 horas, pues logran detenerle el contagio de la enfermedad, pero es eso los que les está generando eso, por no hablar del terrorismo o de otro tipo de extremos. Y entonces uno dice, ¿y por qué pasa eso? Pues tengo la sensación, y es que justamente esas fisuras del mundo contemporáneo están buscando la sensación de felicidad, de completud, y de satisfacción en las fisuras, porque no hay otra, porque no les ofrece esa posibilidad. Y eso, digo, es éticamente irritante y políticamente difícil aceptarlo para nosotros los adultos, porque pues, por ejemplo, pensemos si la forma política de organización tiene que ser el Estado, todo lo que hemos tardado para que ustedes no vengan y se hagan quitar los derechos así porque así. Pero también es la posibilidad. Y la última observación era, ¿por qué creer? Porque ellos tienen que creer en algo, sobre todo en la idea moderna del querer depositar el corazón en la expectativa, en lo que viene. Y sobre todo en los países como América Latina, ¿no? Alguna vez hacíamos una indagación etnográfica con marginales sobre, o sea, ¿por qué no se suicidan frente a semejantes condiciones tan marginales, digo gente de la calle? Pues es que solo si consideras el futuro es que considerarías poder cesar la vida, ¿no? Además con la experiencia que tienen con los relatos de sus padres. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues en los años 70, 60, los jóvenes de la época creían estar conectados con la vida y tener satisfacción porque había expectativa. ¿Cuál era la expectativa? De la revolución. En el mejor de los casos, hoy todo está supremamente institucionalizado, entonces, pero también la historia es un fracaso. Y entonces dicen, pues ¿para qué vamos a creer en el futuro, si también podemos fracasar, mejor? ¿Por qué creer? Digamos, ¿no? Yo pongo el cuerpo y la carne aquí, y esa es quizás otra forma de ser moderno que nosotros no alcanzamos a comprender, ¿no? Pero a mí me da que eso nos dice más de nosotros, vuelvo y repito, para terminar también, que sobre Comparto lo que dices porque efectivamente la lectura que hace un investigador está sesgada por su propia mirada. Y en este caso pues estoy hablando de investigadores que vienen de la psicología de Norteamérica. Y lo que yo me atrevo a hacer es comentarios a eso que ellos proponen. No me paro, y por supuesto eso quedó en evidencia, en una posición anarquista, sino en la de las ciencias sociales clásicas y en la forma en que hemos leído lo que es ser niño, ser joven, con todas las limitaciones que son. Vamos a hacer últimas dos preguntas o comentarios para que terminemos por hoy. Buenas noches, profesor, muchas gracias. Yo soy un papá común y corriente, que salgo a trabajar, despacho hijos para el colegio. Y me parece que, como dice aquí el compañero, nos plantean la fotografía con la máquina que nosotros inventamos, no sé. Pero, ¿y dónde está el Photoshop pues, para mejorarla? Porque es que el diagnóstico, cuando yo me pongo a reflexionar con respecto a mis hijos, yo siento mucha razón, si se comportan así, hacen esto, hacen aquello. Pero realmente, ¿será que eso es tan malo? ¿O será que es tan malo porque de pronto nosotros no nos cogió ventaja
eso que le inventamos a los hijos. Desafortunadamente es lo que tenemos hoy, es que no tenemos muchas opciones en la ciudad. Bueno, usted dice que pasan 10 horas en la pantalla. Yo recuerdo, estamos como en la misma edad, tal vez yo un poco mayor, estábamos 6 y 7 horas pegados del televisor. Y a mi padre le tocó tal vez la moda de las prostitutas cuando hablaba, usted siempre habla del tema del morbo y el erotismo. A nosotros nos empezó a tocar las revistas y también las películas de video, las había de todo. Y en los cines podíamos ir a ver Triple X también. Y a todo eso nos teníamos que adaptar, y eso no necesariamente creo yo que nos hizo ni mejores ni peores tal vez que otras generaciones, pero había de pronto alternativas. Entonces, frente a este panorama que se nos plantea aquí, bueno, vuelvo y le reitero, ¿cuál es ese Photoshop como para mejorar un poco esa película de alguna manera con la cámara que nosotros les preparamos a nuestros hijos? Muchas gracias. Pues yo no sé si hay un Photoshop y no sé si sea deseable que lo haya. Es decir, el tipo de investigación de la que estaba hablando nos hace efectivamente una especie de instantánea de lo que está sucediendo y es una lectura sesgada por la mirada del investigador, de lo que hablábamos antes. Pero que sea bueno o malo, yo no le pongo, digamos, una calificación moral. Lo que sí me parece que tiene consecuencias en las formas de actuación social de niños y jóvenes hoy. ¿Y qué habría que hacer? Siento que es muy complejo en este momento tan solo intervenir en la relación con tecnologías y con medios, pero está produciendo mentalidades, está produciendo conductas, está produciendo sensibilidades, y eso sí nos tiene que preocupar. Y eso nos tiene que preocupar en el sentido que yo decía, ¿qué hacer con niños como mi nieto? En el sentido de que vean todo lo que aparece en las pantallas, que consuman sin ninguna limitación, porque muchos educadores hoy están diciendo, antes de los 10 años, un niño no está preparado para ver todo lo que las pantallas le ofrecen. Pero si al mismo tiempo ese niño quiere ser protegido de las pantallas, no será fácilmente protegido de los compañeritos de la misma edad en el colegio que están todo el tiempo en relación con las pantallas. ¿Cómo jugar en los dos tableros al mismo tiempo? Pero como usted decía, ¿acaso somos mejores o peores, habiendo sido televidentes, que estos que hoy son cibernautas? Yo no pienso que podamos hacer una comparación en esos términos, porque nosotros somos hijos de nuestro tiempo y estos niños de hoy son hijos de su tiempo. Digamos que son sensibilidades diferentes, formas diferentes de poder entrar en relación con el mundo. Yo sí creo que sería preferible que niños y jóvenes hoy estuvieran más en relación con seres de carne y hueso que con seres virtuales, y que pudieran aprender de la vida arriesgándose a poder entrar en una interacción en la cual no siempre se gana como Superman. Pero el hacer eso tiene consecuencias en la vida familiar. ¿Cuántas familias estarían dispuestas a salirse del mundo del consumo y de las pantallas para entrar en un mundo mucho más real? Pocas familias, porque eso implicaría mucho tiempo de dedicación a la interacción con niños y jóvenes. Y mucho riesgo. No sabemos qué puede suceder en esa interacción. Maestro, yo escuchándolo ahora es que me gustaría, si fuese posible, que nos hablara un poco de cómo piensa usted 3 asuntos que quizás son muy amplios, pero que usted nombró algo acerca de ellos y ahora lo está nombrando nuevamente en relación a la familia. Sería el asunto del cuerpo, de lo afectivo y de los lazos sociales. Hoy, usted ahora en su exposición nos hablaba de cómo
los niños, los más pequeños, se buscaban las maneras para encontrar pornografía con la prohibición de los padres y los vetos y demás. Sin embargo, ahora que hablábamos de las chicas webcam, chicas y chicos webcam, hoy día eso es toda una empresa, toda una institución, y van con las familias a la entrevista. Y acaba de salir el último listado de las chicas webcam mejor pagadas solo en Colombia, y la chica que menos dinero gana por estar 3-4 horas en su webcam, también no sé si lo podríamos acuñar con lo que usted nombraba ahorita de los chicos de la alcoba, 3-4 horas al día y de entre 10 y 12 millones de pesos mensuales. Si está un poquito más, 8 horas, 12 horas, pues se pueden ganar entre 20 y 25 millones de pesos mensuales. Vuelve y se instala el asunto de la pantalla, y esto no es con chicos de estratos altos y de mejores familias, no, justamente es con los chicos de la precarización, es con los chicos de sin tetas no hay paraíso, ahora sin tetas sí hay paraíso, pero entonces es porque en la web todo vale, cualquier tipo de cuerpo, siempre y cuando se preste para que el otro haga lo que quiera vía la pantalla y bajo los asuntos de que no le estoy haciendo daño a nadie, mi familia sabe, estamos ganando dinero. Bueno, me gustaría saber qué piensa usted de todos estos asuntos. Cada uno de esos son asuntos grandes, de nuevo, pero ya tú nombras 3: cuerpo, afecto, interacción. El cuerpo pantallizado, como traté de decirlo de paso, no es un cuerpo de carne y hueso, es un cuerpo del deseo, es un cuerpo fantasmagórico, es un cuerpo no cuerpo, que produce relaciones que pueden llegar a ser neuróticas o psicóticas. Entonces, ¿qué riesgo hay de ganar 10 o 15 millones de pesos? El crear sociedades psicóticas, el crear seres aislados de los demás, seres que no tienen la capacidad de poder tramitar directamente los afectos, las emociones, sino simplemente en términos espectaculares, en términos de simulacro. Creo que ahí tenemos un mundo no deseable. Es decir, cuando el mundo entero entra a ser un mundo de la mentira, del simulacro, del no afecto, de la no emoción, etc., yo pienso que nos estamos jugando algo que es muy, muy complicado. ¿Cuánto tiempo vivirá en la vida real uno de estos chicos ganando millones, pero sin afecto real, pero sin vida real en términos de contacto, interacción con otro, etcétera? ¿Qué consecuencias puede tener? Pienso que es parecido a lo que significaría vivir con alimentos como estamos viviendo, alimentos que son malsanos, pero que al mismo tiempo saben rico. Y la gente le apuesta a que sabe rico, no importa que me dañe la salud. Y creo que ese cálculo necesitamos en este momento reevaluarlo. Hasta ahí podría haber un primer intento de aproximación. Bueno, muy bien. Claro, se han hablado algunas cosas aquí de que, porque esto es un problema, si cada etapa trae como sus cosas, cada época trae sus afanes, y digamos estamos como rememorando siempre que nuestro pasado fue mejor, siempre como el pasado, los tiempos pasados fueron mejores que ahora, y pareciera que es como un eterno retorno a. Teniendo en cuenta eso, yo sí creo que aquí hay un quiebre distinto, y comparto contigo eso, Germán, la preocupación absoluta. Teniendo en cuenta que los jóvenes en todas las épocas han sido, ¿cómo dijo el compañero? Felices o infelices, exacto.
pero sí creo que los de ahora tienen algo, digamos que podemos plantear que hay una fractura muy grande en lo que está y que es preocupante realmente en lo que está sucediendo. Porque me parece que el tema de la concepción del tiempo, ese tiempo tridimensional, ese tiempo del pasado, presente y futuro, que ha constituido, no nos constituyó solamente a nosotros, constituyó la humanidad completa. La tarea civilizatoria se ha pasado por esa matriz del tiempo tridimensional, desde los estados arcaicos, pues no es un asunto del estado moderno, desde los estados arcaicos, incluso antes de los estados arcaicos, pasando por la tarea civilizatoria de la modernidad hasta ahora. El papel que ha jugado, digamos, la tridimensionalidad del tiempo en lo que es la humanización de nosotros ha sido definitivo. Y ahora yo la veo licuarse. Cuando te escucho y cuando leemos una cantidad de cosas que están sucediendo, veo cómo se licúa, digamos, cómo se desvitaliza y cómo se relativiza esa concepción del tiempo tridimensional y se desaparece. Se desaparece el pasado y se desaparece el futuro, ese no futuro. Y es un eterno presente. Es la presentización absoluta de la existencia. No hay atrás y no hay adelante. Y eso tiene, perdón, lo voy a decir tal vez así de manera un poco abrupta, pero yo miro mi mascota, que es, creo que todos lo podemos decir acá, los que tenemos mascota, es absolutamente inteligente, no le falta sino hablar, porque así lo decimos cuando tenemos perros, muy inteligentes. Pero él vive el eterno presente, está absolutamente presentizado. Todos los días se levanta con el salvo, o sea, no hubo nada atrás y no va a haber nada adelante. Y eso me preocupa altísimamente porque estos jóvenes de ahora, presentizados, totalmente presentizados, hay algo que se banaliza en la existencia humana. ¿Qué significa en estas generaciones que no exista el futuro? Creo que esa es una pregunta que no es de menor calado, que es absolutamente obligada, éticamente obligada para quienes estamos en el campo de las ciencias sociales. ¿Qué significa que esté desapareciéndose la concepción de futuro en nuestro proceso de humanización, en el proceso de humanización de nuestros niños y niñas y de nuestros jóvenes? Eso me parece que no se puede trivializar, que no es una pregunta menor y que no debe, digamos, desaparecer de nuestras inquietudes y de nuestras preocupaciones, porque el hecho de que ya no esté el futuro presente en nuestras vidas, sobre todo en las vidas de los jóvenes, debe empezar a llamarnos, a preocuparnos, a pensar qué significa vivir, qué significa construirse, qué significa construir la existencia, humanizarse, sin futuro. Al igual que la temporalidad, el que no exista la institucionalidad o el que no exista el lazo fuerte del que hablaba también antes Carlos Andrés, un lazo permanente, el que todo se resuelva en ese presente inmediato divertido, es, a mi parecer, donde se están jugando novedades. Es decir, uno podría decir, siempre pasó lo mismo, siempre hubo felices e infelices. A mí también me tocó vivir épocas de 6 horas de televisión, pero es que lo que hoy está sucediendo, aunque se parezca, tiene otra dimensión y hay que leerla. Pues creo que es suficiente por hoy y les agradezco.